Mis queridos y estimados hermanos de Buenas Nuevas y mi hermana que está presente en este culto, es un placer realmente de poder dirigirme a todos ustedes y más todavía cuando me toca reflexionar acerca de la palabra del Señor. Hoy día, como ya el hermano Miguel adelantó, vamos a considerar una de las 5 solas de la Reforma, que es la gracia de Dios. Las 5 solas de la Reforma son lo que planteó Lutero cuando él presentó las 95 tesis y las clavó en la catedral de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y no debemos confundirlo con los 5 puntos del calvinismo, que es el desarrollo prácticamente de las doctrinas de la gracia. Y quiero recordarles que estamos en el mes de la Reforma, estamos recordando ese tiempo especial que se dio para que la iglesia cristiana pudiera renacer nuevamente, ya que se había corrompido a través de los siglos, y pudieran volver a la escritura, pudieran volver a la enseñanza pura que habían dejado Jesucristo y los apóstoles. Y ya leímos en Efesios 2, y donde ahí detalla claramente la palabra del Señor, la gracia salvadora y eterna de Dios. Le he puesto como título a esta meditación, a este mensaje, la eterna gracia de Dios. Y lo voy a dividir en 2 partes, porque tengo también después, más adelante, otra lectura bíblica que está en Marcos 10, del 17 al 22. Pero lo voy a leer más adelante en el desarrollo de esta predicación. Y les quiero comentar que la gracia de Dios es la doctrina que sostiene la salvación del pecador. Nos llega en realidad como un regalo divino, inmerecido, no como algo que nosotros los pecadores hubiésemos conseguido por nuestros méritos. Los que pudieron participar o escucharon la meditación que tuve el día viernes acerca también de la gracia de Dios, pueden complementar con eso, porque ahí lo planteé yo también desde otro punto de vista. La palabra de Dios lo expresa muy claramente en el pasaje de Efesios 2. Este don de Dios actuando en nuestro favor para tener comunión con el Padre Celestial, y la fe como el medio por el cual los que creen reciben el regalo de la salvación. Hay un pasaje en Romanos 3:28 que dice lo siguiente: así que concluimos ser el hombre justificado ante Dios por la fe, sin las obras de la ley. La gracia de Dios no es algo nuevo en él, es un don permanente que se manifiesta en favor de nosotros, los seres creados. Ya en la eternidad, su gracia actuando nos escogió, nos predestinó y nos salvó. Segunda de Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en una situación que nosotros no logramos entender, desde la eternidad, ha planeado nuestro destino, ha planeado lo que nosotros íbamos a hacer, ha planeado realmente nuestra salvación. El primer ejemplo de la gracia de Dios en la Biblia lo encontramos en Génesis 3:21, cuando Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva, cubriendo su dignidad y su pecado, transformándose esto como un anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz
y la máxima revelación de la gracia divina, que está permanentemente actuando en nuestras vidas. Primero, siendo elegidos, siendo predestinados, salvados, y finalmente también cuando estemos en la presencia de Él, dice que vamos a ser glorificados. Nuestros cuerpos mortales ya no van a existir. Vamos a tener un cuerpo glorificado, y todo eso planificado por nuestro Padre Celestial en la eternidad, cuando estemos en su gloria. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Dios todopoderoso dice que fue hecho carne y habitó, vino a la tierra, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Por el relato del Nuevo Testamento conocemos el ministerio de Jesús y sus enseñanzas. Y como el texto menciona, dice que era lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles también tuvieron esta gracia y recibieron esta enseñanza directamente del Señor Jesús. Pero Cristo la plasmó finalmente con su sacrificio en la cruz. Y así es como comienza la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles predicaron el evangelio de la gracia salvadora de Jesucristo. Y esto se mantuvo firme durante el tiempo de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Los apóstoles tuvieron que sufrir. La mayoría de ellos, por no decir todos, excepto Juan, que aparentemente él murió de forma natural finalmente, todos fueron asesinados por el Imperio Romano por predicar la palabra del Señor, por predicar el evangelio puro que habían recibido directamente de Jesús, que es nuestro Salvador. En el año 313 más o menos de nuestra era, el emperador Constantino detuvo esa persecución a los cristianos. Y después de muchos debates, muchos años de debates por la independencia entre el Estado y la Iglesia, en el año 380, otro emperador, Teodosio, se convirtió al cristianismo. Fue realmente un acontecimiento importante para los cristianos y transformó la religión cristiana en la religión oficial del imperio. ¿Qué creen ustedes que pasó con esto? Realmente con esta fusión todo se relajó. Ya no había peligro de testificar el evangelio. Pero también se hicieron muchas concesiones tratando de equilibrar el pasado de adoración pagana del imperio, porque los romanos habían heredado mucho de la adoración pagana de los griegos, y también ellos tenían sus dioses que habían implementado durante muchos siglos. Entonces, cuando el Imperio Romano declaró que la religión cristiana era la religión oficial, muchos trataron de unir esta religión cristiana con la religión pagana que tenían anteriormente. Y ahí la iglesia empezó a desviarse de la fidelidad del evangelio. Algunos trataron de mantener la enseñanza que Cristo y los apóstoles habían heredado a los cristianos, pero las doctrinas fueron tergiversadas, tratando de agradarse entre ellos. Romanos 1:21 nos dice lo siguiente: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Cada vez se fueron apartando más de las enseñanzas puras del Evangelio, interesándose más en tener influencia y poder en las decisiones políticas y económicas que enseñar la salvación y la gracia de Dios por la fe. Esta situación, aunque era generalizada, aún había creyentes fieles que se esforzaron para mantener la pureza del Evangelio.
y aunque podemos destacar a muchos de ellos, en este periodo, en el periodo de la Reforma, grandes nombres como Calvino, Lutero, Zwinglio, Knox, por nombrar los más sobresalientes de la época de la Reforma. Pero antes de ellos, ya había cristianos fieles que se habían manifestado en contra de las enseñanzas tergiversadas de la Iglesia. Tal es el caso de un pre-reformador francés del siglo XI, llamado Pedro Baldo. Yo no conocía la historia de Pedro Baldo, pero la investigué porque tiene mucha relación con la segunda parte de esta predicación, con el encuentro que Jesús mismo tuvo con un joven rico y el consejo que Jesús le dio a él. Lo que la historia consigna de este Pedro Baldo dice que él era un comerciante exitoso y que tenía mucho dinero. Prácticamente era un multimillonario de su época. Él tenía esposa y 2 hijas, pero además era un fiel profesante de la iglesia imperante, de la iglesia católica. Él mantenía una profunda preocupación espiritual que lo condujo a una crisis para saber cómo podría salvarse. En ese tiempo, la enseñanza solo la daban los sacerdotes y la lectura de la Biblia no estaba autorizada al pueblo. En cierta ocasión falleció un amigo de él, un amigo íntimo de él, lo que le agudizó su crisis espiritual por saber cuál era el destino eterno del ser humano, lo que lo hizo acudir al consejo de un sacerdote, el cual no se sabe muy bien si lo hizo en forma sarcástica o por burlarse de él, sabiendo que era una persona muy rica, pero le citó el pasaje de la Biblia de Lucas 18, del 18 al 24. Yo les había dicho que el pasaje donde está el episodio del joven rico y Jesús y el joven rico estaba en Marcos. Pero no se preocupe, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Solamente Juan no lo detalla. Y cada uno de los escritores lo detalla de una manera diferente. Yo elegí el de Marcos porque me parece en una parte muy especial que después se los voy a detallar. Este señor, el cura, le aconsejó que le leyera la Biblia, pero él no tenía cómo leer la Biblia. La Biblia en ese tiempo, en el tiempo de él, en el siglo XI, era una sola la que circulaba, y esa Biblia era una que se llama la Vulgata Latina, que había sido una Biblia escrita en latín. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, y la Iglesia adoptó ese mismo idioma prácticamente como una más de sus formas paganas, adoptó esa Biblia latina, la Vulgata Latina, para sus cultos, para sus reuniones. Y este sacerdote le aconsejó a este comerciante Pedro Baldo lo que había pasado entre Jesús y este joven rico. Pedro Baldo consiguió una Biblia. En ese tiempo era difícil porque estaba escrita en latín y que era un idioma que no se usaba. No lo usaba el común de la gente, por lo que solo los sacerdotes, los académicos o los intelectuales lo podían entender. Esto lo llevó a Pedro Baldo a contratar a un erudito. Él tenía mucho dinero, por lo tanto se podía dar ese lujo, a un experto en latín para estudiar la Biblia. Al encontrar el consejo de Jesús al joven rico, se sintió tan impactado que tomó el consejo de Jesús para él. Y saben, vendió todo lo que tenía. Primero aseguró a su familia el bienestar de su señora y sus 2 hijas, y todo lo demás lo dedicó a predicar el evangelio y a ayudar a los pobres. Principalmente a ayudar a los pobres. Baldo se transformó en un estudioso autodidacta de la palabra de Dios. Él no había ido a un convento, a un seminario o con los curas a estudiar.
comenzó a predicar el Evangelio, reconociendo y enseñando al pueblo las doctrinas fundamentales, con la pureza inicial que lo habían hecho los apóstoles. Esto realmente empezó a incomodar a la Iglesia Católica, por lo que el Papa prohibió oficialmente la predicación laica. Baldo seguía perteneciendo a la Iglesia Católica, porque pensaba o tenía la secreta esperanza de que todos entenderían el Evangelio de Jesucristo como lo había hecho él. Finalmente, Baldo y todos sus seguidores fueron excomulgados y perseguidos por la Iglesia de Roma. No se tiene un registro exacto de su muerte, pero sí de su grupo que se denominó los valdenses de Francia, o como también fueron conocidos los pobres de la ciudad. Con el tiempo este grupo de los valdenses, porque esto sucedió en el siglo XI, ya en el siglo XVI, adhirieron a la teología calvinista y hoy están esparcidos en muchos países del mundo. Hay muchas iglesias presbiterianas valdenses en algunas partes del mundo. Les voy a plantear ahora la siguiente pregunta. ¿Qué hizo que este hombre rico siguiera el consejo de Jesús? Bueno, vamos a contestar esa pregunta, pero lo vamos a hacer al final. Consideremos el episodio ahora de Marcos 10, 17 al 22, que se los voy a leer, y dice lo siguiente. Y saliendo él para ir en su camino, estoy hablando de Jesús, está hablando la palabra aquí, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad, desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El pasaje es realmente impactante. Y si empezamos a considerar y a analizar, yo creo que este joven que había venido con mucha ansiedad seguramente, corriendo, dice la palabra, y en otras partes dice que había venido corriendo, hincó su rodilla en tierra, dice, en señal de respeto hacia Jesús, y tiene que haber quedado muy impactado con lo que Jesús le dijo. Comencemos a considerar qué sabemos de este joven por lo que se relata aquí. Se acercó a Jesús. Por el relato de Mateo 19, 22 y Lucas 18, 23, sabemos que era un hombre muy rico, muy parecido al Pedro Baldo, que era el pre-reformador. Lucas también dice que era un príncipe. Hay otro que dice que era un principal de la ciudad. Por lo tanto, era un hombre importante, una persona que seguramente tenía mucha influencia y que la gente le tenía un respeto especial por ser una persona importante y muy adinerado. Luego Marcos indica que tenía una vida moral ejemplar. Y también podemos deducir que era una persona agradable, ya que Jesús, en el pasaje aquí dice que mirándole, le amó. A primera vista había mucho en este hombre que era digno de recibir la gracia salvadora de Jesús. Seguramente había oído hablar de Jesús y quería conocerle, ya que consideraba que era alguien importante que podía guiarle espiritualmente. De hecho, en el encuentro dice que vino corriendo, hincó su rodilla en tierra delante de Jesús, demostrándole respeto.
que sin conocerlo le tenía aún cuando él era una persona importante en su comunidad. Y seguramente como un homenaje, al presentarse le llama a Jesús Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, le pregunta. Sin duda que tenía una necesidad, que tenía una necesidad que con todas sus cualidades de moral, conducta, no había podido satisfacer, que no había podido llenar con ninguna de las cosas que en su vida había logrado. Le faltaba tener seguridad de su salvación, o como él le expresa, quería tener la vida eterna. La respuesta de Jesús seguramente lo descolocó. Así como nosotros también nos podemos preguntar, ¿por qué esa respuesta de Jesús, considerando que este era un hombre sincero en su pregunta, ya que daba la impresión que deseaba intensamente lo que le pedía? ¿Qué conocimiento o concepto tenía este joven de la vida eterna? Él no tenía toda la información que nosotros tenemos ahora con el Nuevo Testamento. Solo tenía como buen judío la versión del Antiguo Testamento. En ese tiempo, seguramente la famosa Biblia Septuaginta, que era la misma que estaba usando Jesús cuando enseñaba, y en el Antiguo Testamento no hay muchas referencias a la vida eterna. Quizás una de las pocas referencias que hay en el Antiguo Testamento se encuentra en Daniel 12:2, y dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pasaje que probablemente este señor conocía muy bien, aun cuando los judíos de ese tiempo consideraban que la vida eterna sería una perpetuación de lo que vivían aquí en la tierra, tratando de disfrutar en la resurrección lo que habían logrado acá. Seguramente este joven rico pensaba que todas las posesiones que tenía y su grado de importancia que tenía aquí en la tierra también podía trasladarlo cuando, con todos sus méritos que él hacía, podía también ganar la vida eterna, pero no tenía ninguna seguridad. No tenía ninguna seguridad porque él pensaba que lo podía hacer por sus buenas obras, por lo que él hacía, sencillamente porque él quería lograrlo con sus propios méritos. Aunque no podemos dudar de la sinceridad de este joven. La pregunta, ¿qué haré para conseguir la vida eterna?, demuestra un total desconocimiento de quién era al que le hacía la pregunta, al considerar que él podía hacer algo para ganar la salvación. También podemos contestarnos la respuesta de Jesús cuando le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y no es que él no era bueno, sino que puso de manifiesto que este joven rico, que trataba de hacer mejores méritos para alcanzar la salvación, no conocía acerca de la divinidad de Jesucristo, esa divinidad llena de gracia salvadora, y por lo tanto podemos confirmar la bondad de Jesucristo expresada en su obra de redención. Luego de la respuesta de Jesús, no le vuelve a llamar bueno, se refiere a él como maestro. De esto se puede deducir que solo quiso ser amable o demostrarle respeto a Jesús, pero en ningún caso reconocer con esta descripción que él era el Dios encarnado. Este error se mantiene hasta nuestros días. Son muchas las personas que están dispuestas a reconocer a Jesús como un personaje distinguido de la historia y bueno, y son capaces de emitir halagos hacia su persona, pero no están dispuestos a reconocer todo lo que Él es, no están dispuestos a recibir al Cristo de toda gracia y salvación, y entregar a Él toda la confianza para la salvación. E insisten, como este hombre rico, con la pregunta, ¿qué haré? Nosotros no somos capaces de hacer nada. Nuestros
nuestros méritos y lo que nosotros podemos hacer delante de Dios, dice un pasaje en la Escritura, que son como trapos de inmundicia. No les mencionaré lo que son los trapos de inmundicia, pero muchos de ustedes ya lo saben por la historia en la Biblia. Finalmente, el Señor, reconociendo que era un conocedor de la ley, le refuerza lo que debe hacer respondiendo él que todo esto lo había cumplido fielmente en toda su vida. Jesús le dijo, bueno, tú conoces la ley y cumple todas estas cosas. Y le mencionó una lista que en la palabra dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense que este joven rico le contestó, todo esto he hecho, y con la autoridad se lo dijo, todo esto he hecho desde la juventud. Y ahí es cuando el Señor Jesús se emocionó de escuchar esta respuesta. Y el texto lo expresa diciendo que lo miró y lo amó. La gracia salvadora de Jesús estaba sobre él. Lo miró y lo amó, entregando una fórmula que estimularía su total confianza y fe para alcanzar la vida eterna. Le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo repartiera a los pobres y que se olvidara de todo lo demás y que fuera y lo siguiera a él. Podemos deducir que él estaba viendo y probando a esta persona si era capaz de realmente seguirlo a él. A lo mejor este señor vino pensando que él era una persona muy buena y que a lo mejor él podía ser un discípulo de Cristo y andar con él y poder también enseñar con él. Pero nosotros sabemos que por la palabra de Dios que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y es lo que le pidió a este joven rico. Le dijo que se deshiciera de todo lo que tenía y que realmente, si quería andar con él, que le siguiera. Pero él tenía muchas posesiones, dice la palabra, y no fue capaz de deshacerse de sus cosas, porque seguramente pensó, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a llevar cuando me vaya a la vida eterna? Porque él pensaba, como buen judío, muchos judíos pensaban así, que el estatus que habían alcanzado aquí también lo podían tener en la vida eterna. Y eso a lo mejor sería muy bueno, pero ¿qué será de las personas pobres, de los enfermos, de los viejitos, de los que no tienen todo ese estatus? Bueno, el Señor es un Dios justo y Él nos da lo que nosotros necesitamos, la vida eterna. El Señor buscaba con esta acción que este hombre pusiera en práctica lo único que es necesario para nuestra salvación, creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice lo siguiente: y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En este episodio, en este pasaje, el apóstol le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Es lo único que podía hacer y serás salvo. Había llegado delante de Jesús muy lleno de entusiasmo. Él había llegado a un encuentro con el Salvador. Tal vez pensaba seguirlo o ser un discípulo de él, pero se encontró con la disyuntiva terrenal de sus posesiones, al cual Jesús le pidió que renunciara. La palabra indica que se retiró muy triste, sabiendo que estaba desechando su única posibilidad de tener seguridad de su salvación. No sabemos más de la historia del joven rico. Ojalá Dios quiera que se hubiese arrepentido de verdad y a lo mejor nos encontramos con él cuando lleguemos a estar con Jesús. Pero, ¿cuál fue la diferencia con Pedro Baldo? Que también era un hombre rico, un hombre con muchas posesiones. Este Pedro Baldo
creyó en la gracia salvadora de Jesucristo y no le importó absolutamente nada más y se entregó por completo a estudiar la palabra de Dios y a predicar el evangelio puro que había enseñado el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Este joven rico, en el momento, no fue posible que tomara la decisión de seguir a Cristo y de reconocer esa gracia que el Señor le estaba entregando, cuando en el momento dice que Cristo lo amó. No tuvo la fe necesaria, no ejercitó la fe y, bueno, se fue muy triste. Tenemos dos situaciones. Uno, que se fue triste, y el otro que recibió esta gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y es la gracia que también ha llegado a cada uno de nosotros y que también nosotros somos responsables de llevarla adelante y de ir como nuestro estandarte, de poder entregarla a muchas personas que nos rodean. ¿Cómo? Con nuestro testimonio y dando a entender de que lo más importante en nuestras vidas debe ser el testimonio por Jesucristo y por esta gracia salvadora que Él derrama por cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por los testimonios. Este testimonio de Pedro Aldo, que no es un reformador muy conocido, es un pre-reformador, pero fuera de él también encontramos muchas otras personas que prácticamente desde que terminó la Iglesia Apostólica con los apóstoles, muchas personas trataron de defender el Evangelio, pero fueron acallados por el poder y por la gloria de ese momento de la Iglesia que había heredado las enseñanzas paganas de los romanos. No es posible agradar a Dios si no entregamos nuestro corazón con toda la fe a Él y nuestra confianza depositada también en Él. Damos gracias al Señor por esta gracia salvadora que nos ha llegado a nosotros y que nosotros podemos hacerla fiel también en otros. El Señor nos bendiga.